¿De qué se trata el síndrome de Heidi? Todos crecimos con esa entrañable historia de Heidi, que era esa niña huérfana que vivía con el abuelo y que se encontraba rodeada de la naturaleza y de esos parajes increíbles y de biodiversidad, entendiendo que de acuerdo a su edad que todos los animales silvestres eran sus amigos o sus mascotas, por así decirlo, aunque se puede relacionar con el adulto infantilizado, tal vez inteligencia por debajo del promedio y hasta un poco de narcisismo solapado, pero no se debe aplicar a todos los casos. Veamos que no todo tiene que ser así. Recordamos que a Heidi se la llevan a vivir a la ciudad para buscarle un futuro mejor en contra de su voluntad. Resumamos pues, ¿qué es el síndrome de Heidi? ¿Quién no conoce a Heidi? En la famosa novela de Johanna Sperry y la aún más famosa serie de animación, esta niña saludable y sonrosada caía enferma al llegar a la ciudad y solo se curaba al volver a sus montañas. Y no solo eso. Hasta su amiga Clara recuperaba la salud cuando la iba a visitar. Lo que padecía la pequeña Heidi era trastorno por déficit de naturaleza. Richard Louv acuñó el término en su libro Los últimos niños del bosque del 2005. Es una afección que no tiene diagnóstico médico y que él mismo define como el impacto que tiene en la salud física y mental el alejamiento del mundo natural. Un impacto cada vez más relevante si tenemos en cuenta que las predicciones señalan que en 2050 un 70% de la población mundial habitará en ciudades. En nuestras vidas tecnológicas parece que no hay lugar para mancharnos las manos de tierra. Nunca en nuestra historia una especie había estado tan desconectada de lo natural, afirma Louv, que para reconectarnos nos receta vitamina N, dijo en 2016, porque la cura es tan sencilla como pasar más tiempo al aire libre, realizando actividades en contacto con los demás. En el camino ha impulsado el movimiento Children and Nature Network, que se dedica precisamente a eso, a facilitar que los niños recuperen los juegos en la naturaleza. De los espacios verdes a los espacios azules. Es una evidencia científica que vivir rodeados de naturaleza es positivo para nuestra salud física y mental. Así, según un estudio de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, los niños que crecen en un entorno verde tendrán un menor riesgo de sufrir enfermedades mentales, como ansiedad o depresión, mientras que los adultos que viven rodeados de naturaleza mantienen una mejor capacidad física en edades avanzadas. Así lo señala el Instituto de Salud Global de Barcelona, IS Global, para el que la ciudad del futuro debe ser una ciudad verde. Entre los beneficios para la salud de los adultos destacan la reducción del estrés, un aumento de la esperanza de vida y un mejor estado de salud general. En la infancia se relaciona con una mejor capacidad de la atención, desarrollo emocional y del comportamiento, e incluso con cambios estructurales beneficiosos en el cerebro. Las ciudades más verdes son también ciudades más saludables, afirma Payam Dadband, investigador de IS Global. Junto a los espacios verdes, el IS Global está investigando la relación entre los espacios azules y la salud dentro del proyecto europeo Blue Out 2020. Es un campo más reciente, pero los resultados revelan que entornos de mares, ríos, lagos o fuentes pueden ser promotores de la actividad mental y de la actividad física, en especial para la reducción del estrés. Apúntate a los baños forestales. ¿Y cuánto tiempo necesito estar en contacto con la naturaleza? El Instituto Nacional de Recursos de Finlandia se ha encargado de hacer el cálculo por nosotros y fija la dosis mínima en 5 horas al mes, eso sí, en un bosque o un parque de más de 5 hectáreas. Una manera de cumplirlo puede ser apuntarnos al Shinrin-yoku, o baños forestales, un invento japonés de los años 80 que también ha llegado a Occidente. En las consultas orientales prescriben una adecuada exposición a la naturaleza y los fines de semana los bosques y montes nipones se llenan de personas de todas las edades para disfrutarlos. El Dr. In Lee, director de la Sociedad Japonesa de Medicina Forestal que se dedica a estudiar el poder del Shinrin-yoku como medicina preventiva, recomienda caminar muy despacio y descansando, disfrutando con los 5 sentidos, olvidándose de móviles y cámaras. Diseño biofílico contra el síndrome de Heidi. Desgraciadamente, cada vez pasamos más tiempo en el interior de nuestras oficinas, de nuestras casas, de centros comerciales. Para paliar sus consecuencias, el diseño biofílico apuesta por incorporar elementos de la naturaleza en el diseño de interiores. Algunos de los mejores ejemplos los encontramos en las oficinas de los gigantes tecnológicos. Amazon cuenta con un bosque con más de 40.000 plantas en sus oficinas de Seattle. Facebook tiene un parque en la azotea de su cuartel general y Apple incorpora un huerto y un estanque en su sede. ¿Altruismo? En realidad,
está probado que el rendimiento de los empleados aumenta en entornos más naturales. La biofilia atrae a célebres arquitectos. Frank Gehry se ha encargado del diseño de la ampliación de Menlo Park, el cuartel general de Facebook en Silicon Valley, entre plantas tropicales y secuoyas, mientras Foster Plus Partners introduce elementos biofílicos en sus diseños para las Apple Store, un bosque de bambú en Macao, árboles en Singapur y Dubái, una cascada en Milán. Ventanas con vistas a la naturaleza, jardines verticales y paredes verdes o el empleo de la madera como material son algunas de las características de la arquitectura biofílica que podemos trasladar a nuestro hogar. Heidi es uno de los personajes de dibujos animados más entrañables y recordados del planeta. En medio de un bucólico enclave de los Alpes suizos, la niña vivía rodeada de una naturaleza apabullante, con montañas nevadas, prados verdes cubiertos de flores y ríos con agua fresca y clara. Sin embargo, en un momento de la serie, Heidi tiene que marcharse a la ciudad con sus tíos, a un entorno totalmente urbano desde el que ni siquiera se pueden ver las montañas, donde las calles están pavimentadas y pasa el tranvía. En ese momento, alejada de su entorno y obligada a vivir entre el ajetreo de la urbe, la niña se pone muy enferma. No está reconocido como enfermedad. La serie de dibujos que marcó la infancia de varias generaciones también le da el nombre al síndrome de déficit de naturaleza, que ha vuelto a tener resonancia a raíz de la pandemia, cuando millones de personas tuvieron que pasar muchas horas encerradas en casa teletrabajando y sin poder salir de sus ciudades por las restricciones impuestas para frenar y estabilizar los contagios. El término fue acuñado a principios de la década de los 2000 por el escritor y divulgador científico Richard Love para que sirviera como una descripción de las consecuencias que tiene en los seres humanos la desconexión de la naturaleza. Tal y como expone el autor en su página web, no pretende ser un diagnóstico médico, sino una forma de hablar sobre un problema urgente que muchos de nosotros ya conocíamos, pero que aún no contaba con una palabra para describirlo. En concreto, Love asegura que en las sociedades modernas pasamos mucho más tiempo en entornos cerrados, tanto en nuestra vida laboral como en la familiar. Y afirma que ese aislamiento de la naturaleza nos hace mucho más vulnerables a tener estados de ánimo negativos o a la reducción de nuestra capacidad de atención. Los niños, los más vulnerables. En los últimos años, el síndrome de Heidi, o de déficit de naturaleza, ha vuelto a escucharse sobre todo relacionado con los niños, cuyos hábitos de entretenimiento tienden más a centrarse en videojuegos y redes sociales que en estar en contacto con otros niños en entornos públicos como parques y plazas. Según un estudio publicado el pasado mes de mayo, los niños españoles de entre 4 y 12 años pasan casi 1000 horas al año delante de una pantalla, principalmente televisión, teléfono móvil y tablet. Por el contrario, está demostrado que el contacto directo con la naturaleza, aunque sea unas pocas horas a la semana, mejora el rendimiento cognitivo, ayuda a generar resiliencia, la capacidad psicológica natural para sobreponerse a los problemas, favorece el desarrollo del pensamiento crítico y de la reflexión, y es especialmente beneficiosa para aquellos niños con trastornos relacionados con la hiperactividad y el déficit de atención. Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Exeter, Reino Unido, en 2019 concluyó que aquellas personas que viven a menos de 1 kilómetro de la playa tienen muchas menos probabilidades de desarrollar problemas de salud mental como ansiedad o depresión. Sin embargo, se demostró que entre quienes vivían a más de 50 kilómetros de la costa estas dolencias eran mucho más habituales. La investigación también afirmaba que ver el mar habitualmente y pasear por la playa era muy beneficioso psicológicamente, y estipulaba en 5 horas al mes el tiempo recomendado que se debería estar en contacto directo con la naturaleza. ¿Cómo se puede reconectar? Ante esta aparente pérdida de conexión con entornos naturales y tras el impacto que ha ocasionado la pandemia en la salud mental de mucha gente, surge una necesidad de buscar una reconexión. El creador del término insiste en la especial vulnerabilidad de los niños y asegura que si se les da la oportunidad de experimentar la naturaleza, incluso de manera simple, la interacción se da de manera bastante natural. Sin embargo, apunta a que algunos padres a veces pueden presionar demasiado, y recomienda que los niños nunca deben ver el tiempo en la naturaleza como un castigo. En las zonas urbanas es mucho más difícil poder hacer algún tipo de escapada para estar en contacto con la naturaleza, por eso hay que aprovechar al máximo las zonas verdes que brinda el espacio en la ciudad. A falta de campo abierto, los parques, los bulevares con árboles o los huertos urbanos pueden ser un buen sustituto. Loeb defiende que la conexión con la naturaleza debería ser algo cotidiano, y si diseñamos nuestras ciudades, incluidos nuestros hogares, lugares de trabajo y escuelas,
Para trabajar en armonía con la naturaleza y la biodiversidad, esto podría convertirse en un patrón común. Links fuentes, https://www.connectionsbifinsa.com /síndrome-de-AD-o-el-deficit-de-naturaleza https://www.elespanol.com /enclave-ots historias 20220716 síndrome-AD- revertir efectos 6874315330-0.html. Y recuerda, estimable psicotuber, que reconectar con la naturaleza de vez en cuando y más en vacaciones suele ser bueno para todos. Así que disfruta de la naturaleza y de la biodiversidad que te rodea siempre que puedas y más en estas vacaciones.